La subida de Bitcoin de un 10% en 5 días va a llegar a su fin, así que en el vídeo de hoy analizo la última hora de Bitcoin, centrándome en las características del siguiente movimiento bajista, qué está pasando con el S&P 500, el oro y el eurodólar, y comento las noticias de última hora del mercado de criptomonedas. Hoy finaliza la festividad en Estados Unidos y hoy vuelven los datos importantes en el calendario económico, y es que ya de entrada China ha recortado los tipos de interés después de meses y meses sin tocarlos. Recuerda que la política monetaria de China básicamente iba en la dirección de no mover las tasas. Esta medida ha generado bastante controversia entre los economistas, ya que, entre hogares y empresas ha habido poco interés en pedir préstamos, pues son sectores con niveles de deuda ya bastante altos y las perspectivas de empleo y crecimiento son muy inciertas, por lo cual es posible que la solución en China no sea exactamente esta. Pero bueno, más allá de China, hoy tendremos el placer de escuchar a varios funcionarios, tanto del Banco Central Europeo como del FOMC. Únicamente, mira el calendario económico y vas viendo cuándo sale cada uno de ellos. Yo personalmente lo que voy a hacer es estar atento a los resúmenes de cada comparecencia, ya que, la situación respecto a las medidas es algo tensa y cualquier pista es buena para poder predecir o acercarnos a la predicción de futuras decisiones. Entonces, en cuanto a noticias de última hora, tengo 3 comentarios a hacer bastante inconexos, así que vamos a empezar por el primero, y es que después de que BlackRock haya presentado una solicitud para un ETF de Bitcoin, ahora parece ser que Fidelity planea hacer lo mismo. Es cierto que no se trata de un gigante tan grande como BlackRock, pero Fidelity gestiona más de 4.000 millones de dólares, lo cual la posiciona evidentemente entre una de las grandes gestoras más importantes del mundo. Además, y esto es bastante interesante, está considerando presentar una oferta para adquirir Grayscale Investments, que gestiona activos relacionados con las criptomonedas. Cambiando de tema, en Eslovaquia no es que no les guste Bitcoin, es que parece ser que no les gusta ni el euro digital, ya que en pocas palabras han aprobado una medida para reservarse el derecho a pagar bienes y servicios en efectivo. Ante el interés que está generando en Europa por la creación de una CBDC, o mejor dicho, euro digital, han considerado importante hacer este movimiento, ya que no quieren que nadie de fuera venga a imponerles cómo deben pagar las cosas. Esto prácticamente es en palabras textuales. Entonces, finalizamos con Do Won, el cual ha sido condenado a 4 meses de cárcel por utilizar un pasaporte falso. No sé si recuerdas que hace meses ya comentamos que lo detuvieron a él y a un amigo en Montenegro, cuando creo que lo que intentaba hacer era huir a Dubái. Pues bien, les ha caído la misma condena, esta de 4 meses. Me imagino que solo le habrán encontrado un pasaporte falso, porque esta persona lleva meses y meses siendo buscada por la Interpol, así que dudo mucho que únicamente haya utilizado un pasaporte falso. Pero dejo las noticias de última hora y voy directamente a por el análisis de Bitcoin de hoy. Hoy empezaremos por Bitcoin, seguiremos por S&P 500, oro y eurodólar. Entonces, es muy sencillo el tema, no quiero enrollarme demasiado. Y es que ayer ya comentamos el motivo que hacía que las características del movimiento que estábamos viendo empezaran a dejar de lado el patrón de canal que se estaba formando hasta ahora. Esto no implica que no se pueda tener en cuenta la parte superior como resistencia y la inferior como soporte, pero sí que es cierto que, en mi opinión, ya se va anestesiando cada vez más las consecuencias de formar un canal bajista, que entre unas de ellas es pasar de la parte superior a la inferior, de la inferior a la superior, y la ruptura genera un ataque a la parte inicial del canal, es decir, los 31.000 puntos para Bitcoin. Ayer ya comenté los motivos de esto y por qué teníamos que decantarnos hacia una opción un poquito más tendencial, relacionada con medias móviles y niveles horizontales. Los niveles horizontales no son tendenciales, pero estamos viendo que se están respetando más estos niveles horizontales, el precio impacta, respeta y rechaza esos niveles horizontales antes que cualquier nivel diagonal, que serían los niveles que conforman un canal, por motivos evidentes, ¿no? Entonces, primero, dejar de lado un poco el canal. Segundo, focalizarnos en niveles horizontales de resistencia y de soporte. Y tercero, entender que el movimiento puede dar una continuación más tendencial, ya que las medias móviles es un poco lo que más se está respetando. En este punto, después de este rally o micro rally, representado por un 10% durante 5 o 6 días aproximadamente, estamos ya en el nivel de los 27.000. ¿Por qué es importante? Primero, porque está la media móvil de 50 diaria, media móvil muy importante en este tipo de pullbacks. Segundo, porque tenemos este nivel de resistencia, anterior soporte clave, ahora resistencia. Y tercero, porque tenemos la parte superior del antiguo canal, que no deja de representar un nivel de resistencia diagonal, ya que un toque
2 toques, 3 toques y no hemos sido capaz de rechazarlo. Entonces, ¿qué es lo que creo que va a suceder? Creo que, teniendo en cuenta todos estos precedentes, lo más probable que vamos a ver durante los próximos días es un movimiento a la baja, un movimiento bajista que no tiene que significar atacar los 22.000. No malinterpretemos la situación, solo hablo que este patrón que estamos viendo, esta acción del precio, no está preparada para poder formar una ruptura al alza. Normalmente, cuando tú finalizas un movimiento bajista, lo que haces es formar un patrón que te implica un cambio de tendencia. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasó en toda esta situación que vimos aquí? En gráfico diario, pues bueno, vemos varios impulsos, pullbacks, impulsos, pullbacks, impulsos, pullbacks, impulsos. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Se forma un hombro, cabeza, hombro, que da paso a un cambio de tendencia. En gráfico semanal, ¿cómo se ve todo esto? Se ve como un gran impulso, un pullback, otro impulso, y esto es el pullback en el que nos encontramos. Pero, pese a que en gráfico semanal, fíjate, no estamos viendo ningún patrón de cambio de tendencia, no estamos viendo una cuña, un hombro, cabeza, hombro, no estamos viendo nada. Sí que es cierto que en gráfico diario, antes de dar paso a este movimiento a la baja en el que nos encontramos ahora, formamos este cambio de tendencia. Entonces, por regla de 3, para pasar de un movimiento bajista, que es en el que estamos ahora, a un movimiento alcista, también deberíamos formar otro cambio de tendencia, algo que no se ha dado. No hemos formado ni candlestick, no hemos formado ni aceleraciones, no hemos formado ningún patrón técnico, no hemos formado nada, con lo cual lo más probable es que este movimiento que estamos formando ahora termine dando un movimiento a la baja. Oye, que luego ves un hombro, una cabeza y un hombro, pues mira, no te digo que no, es una opción. Es ciertamente una opción, pero esto implica que la ruptura de esta parte superior no está aún preparada. ¿Quiere decir esto que no se pueda romper o que no se pueda dilatar? La respuesta es no. Si se rompe, ¿qué tendremos que esperar? A todos los grados de confirmación, es decir, ruptura, cierre y confirmación. Siempre va en 3 fases la confirmación al final de una ruptura o no de un nivel. Igualmente, creo que aunque esté equivocado y no se forme un pequeño movimiento a la baja, como mínimo un pequeño movimiento a la baja, creo que tal cual comenté ayer, y quien quiera puede ir al vídeo de ayer para ver todas las características que comenté, la ruptura de este nivel no creo que signifique, lejos de todo esto, no creo que signifique atacar los máximos anteriores, que es lo que representaría si esto realmente fuera un canal. Creo que más que esto podemos entrar en una situación un poquito más plana y un poquito más horizontal. Entonces, es un poco como estoy enfocando ahora mismo la situación de Bitcoin, es un poco como creo que van a ir los tiros y bueno, al final está todo basado en detalles técnicos. Pero bueno, dejamos por aquí el análisis de Bitcoin y vamos a pasar a por el análisis del S&P500 de hoy. No hay ningún cambio, no hay ninguna novedad. El S&P500 sigue formando su camino, sigue subiendo, poquito a poco. Está formando claras divergencias en MACD, RSI, etcétera, etcétera. Fíjate cómo en el gráfico, evidentemente, llevamos haciendo máximos crecientes desde hace tiempo, pero en MACD, fíjate, aquí tenemos un máximo, aquí tenemos otro máximo y no hemos roto aún los máximos anteriores. En MACD es como si el precio aún no hubiera roto este nivel de aquí, el nivel de los 4.000 aproximadamente, 4.100 más o menos. En cambio, sí que lo hemos roto. Son divergencias que, como ya sabes, no tienen que dar o tener un efecto inmediato, mejor dicho. Son divergencias que, pues bueno, se forman, se van exagerando y en algún momento pueden derivar en un movimiento a la baja. Pero claro, no sería raro que si el S&P500 ha subido todo lo que ha subido, en algún momento haga un movimiento a la baja, porque esto implicaría un pullback para ver si nos hacemos fuertes y seguimos subiendo. Cada vez más, y como más se separa este movimiento, menos considero que lo que puede suceder es atacar la parte anterior o la parte de resistencia del anterior canal o del anterior rango. Creo que como más nos separemos de aquí, más probable será que todo esto forme parte de un gran impulso y que podamos hacer un máximo creciente en una parte intermedia. Entonces, yo creo que ya esta semana, a menos que sea bajista o que empiece a formar un patrón de desaceleración, creo que se despegará tanto de este nivel de los 4.100, 4.200, que no creo para nada que vayamos a testearlo. Es cierto que, pues bueno, podemos testear un anterior máximo, más o menos. Se pueden acercar las medias móviles y podemos dar un pullback hasta las mismas. Esto lo valoro más, pero cuando el precio arranca desde estos niveles, desde una parte tan inferior y se desapega tanto de un nivel importante, creo que lo que suele suceder es que el precio no los ataca. Si no, pues bueno, podemos fijarnos en anteriores movimientos, anteriores impulsos. Fíjate en algo similar a lo que pasó aquí.
Pues bueno, ¿qué es lo que sucedió? Teníamos este nivel de resistencia en los 2000 y pico y el precio, una vez lo rompe, sí que está la opción de que haga un pequeño pullback para continuar. Pero claro, cuando ya se desapega tanto, es muy poco probable. Luego, pues bueno, pasa lo que pasa. Pero esto no tiene nada que ver porque fue lo que fue durante el año 2020, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la situación puede ser muy similar a esta de aquí. ¿Se puede predecir esto de aquí? No. Pero claro, ahí ya no podemos entrar en todo. Entonces, pasamos a por el análisis del oro de hoy. Sigue desacelerando, sigue formando este patrón de triángulo, este patrón de consolidación, de cambio de dirección, llámalo como quieras, pero lo que es evidente es que el oro ha dejado de hacer máximos y mínimos decrecientes para volverse plano. Está viendo o está sufriendo un aplastamiento, por así decirlo, de las medias móviles, el cual, si no es capaz de romper, pues bueno, va a terminar hundiéndolo para abajo. Es evidente. Me gusta este tipo de situaciones porque no generan duda. Al final, si tú tienes un rango, pues bueno, de la parte superior puedes ir pasando a la inferior y así de manera indefinida. No hay nada que te obligue a tener que romperlo. En cambio, habrá un momento en el que si el precio no rompe con claridad las medias móviles, seguirán haciendo presión a la baja y el oro no tendrá otra opción que o romperlas o caer. Entonces, ¿qué es lo que creo que va a pasar? Yo creo que va a estar bastante condicionado con respecto a la política monetaria que se siga tomando de cara a los próximos meses o incluso semanas, pero creo que al final lo que sucederá es una ruptura y el precio va a tardar en poder dar un claro movimiento al alza. Un poco es como lo estoy enfocando. ¿Cómo me estoy oliendo la situación? Porque hasta ahora, pues, tenía una esperanza de que se formara una entrada clara en estos niveles de aquí para poder ejecutar un trade de este estilo. Ya lo hemos estado comentando durante bastante tiempo. Es un poco lo que tenía yo la esperanza. Claro, en este punto creo que cada vez es menos posible y menos probable, con lo cual, si se forma una tesitura de este tipo, de consolidación o llámalo como quieras, voy a tener que esperar a que se forme una clara ruptura y un claro pullback, un poco lo que estaba esperando con el SP500, ¿no? En gráfico semanal. Si se forma esto, entraré en el impulso, pullback y continuación. No entraré en la parte previa a desarrollar el movimiento al alza. Esta es la parte más arriesgada porque el precio aún no se ha levantado. Tendremos un trade mucho más seguro, menos rentable, yo creo, y que te asegura menos la opción de poder entrar, porque una vez ya se forman las rupturas, quién sabe si realmente se va a formar un pullback o no. Así que es un poco lo que valoro ahora mismo para el oro. Fíjate que igualmente, aunque el gráfico diario sea un poco lioso, por así decirlo, el gráfico semanal, en mi opinión, es perfecto, ya que estamos desacelerando en niveles realmente clave. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, un poco lo que hemos comentado con Bitcoin, ¿no? No se ha formado ningún tipo de patrón de cambio, ni de giro, ni de nada, con lo cual no tenemos por qué entender que ahora ya nos vamos a levantar. Fíjate cómo en este movimiento del oro, ¿qué estuvimos comentando aquí? Que aquí era el momento de entrar y aquí entramos y aquí nos llevamos todo el beneficio. ¿Por qué? Pues porque se formó un patrón de doble suelo. ¿Qué es lo que comentamos aquí? Que no hiciéramos caso ni aquí ni aquí, porque no había ningún motivo técnico como para pensar que ya finalizábamos el pullback semanal. Pues esto es literalmente lo mismo que de Bitcoin, pero en otra temporalidad. Incluso, bueno, la temporalidad es la misma porque esto sería el impulso de Bitcoin semanal, el pullback semanal de Bitcoin y esto sería la tendencia bajista diaria de Bitcoin, pues hasta que no se forme un doble suelo o algún patrón, la probabilidad de ruptura y continuación es bastante pobre. La diferencia es que el oro no formó un canal al uso porque es menos volátil y porque no abre todos los días, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo que sea, me da igual. Y Bitcoin ha formado un canal mucho más claro y contundente. Pero lo que quiero es que entiendas esto de aquí, este final de movimiento bajista para dar paso a otro movimiento al alza. Entonces, finalizamos con el análisis del euro dólar de hoy. Yo ya, evidentemente, ya te comenté en el momento en el que salí del euro dólar. Fue en este punto de aquí, en el momento en el que rompió con claridad la media móvil de 50, de 50 de 4 horas, que rompió los máximos y mínimos anteriores, bueno, toda la pesca, ¿no? Entonces, ahora, pues bueno, cuando se forma una ruptura de este tipo, que genera un cambio de dirección, un cambio de tendencia en temporalidades inferiores, a ver, quedas un poco a merced. ¿Por qué? Pues porque no sabes si va a ser un pequeño movimiento o, si por el contrario, va a ser un gran pullback diario. En este caso, está siendo un gran pullback diario hasta el punto en el que está dejando un poco atrás la opción de que esto sea un gran impulso, un pullback y una continuación. Como dije el otro día, si esta semana vuelve a ser alcista, si esta semana es capaz de romper los máximos anteriores, nivel de 1.09
1,07 aproximadamente, estos niveles de aquí, en el euro dólar, perdón. Lo que sucederá a mayor probabilidad es que anulemos todo este movimiento de impulso pullback y continuación y el euro dólar vuelva a atacar 1.10, 1.11, que son los máximos recientes, ¿no? Bueno, no llegó al punto 11, pero 1.19 aproximadamente. Entonces, bueno, es un poco la tesitura en la que se encuentra. Yo por eso, como voy a corto plazo, day trader, quiero take profits rápidos, ya me arriesgué, entre comillas, porque era un riesgo controlado, en salir en el momento en el que se formara una ruptura de la media móvil de 4 horas, no de la de 1 hora o la de 15 minutos, que es la que suelo utilizar. Pero yo personalmente no quiero verme involucrado en todo este pullback. Imagínate que faena, después de tener un beneficio total de un 9,92, prácticamente un 10%, pues ahora plantarte en un momento no al 6,52% que yo salí aproximadamente, sino al 2,89%, o sea, menos de un 3% cuando tenías un 10% de beneficio. Esto no se puede tolerar, con lo cual yo este tipo de movimientos no quiero ni verlos. Así que nada, esto es un poco la situación del oro. Creo que, pues bueno, viendo lo que está sucediendo, un claro impulso, un claro pullback, una clara continuación, no creo que el movimiento vaya ya directamente de una para arriba. Creo que puede titubear un poco, pero ahora mismo tiene toda la pinta que durante esta semana, como mínimo, atacaremos los máximos recientes. Veremos si se forma algún tipo de patrón de doble techo, veremos si se forma algún tipo de escenario o algún patrón más desarrollado para que el precio pueda darse la vuelta. Pero al final no podemos tampoco avanzar tanto. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.